¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Tito, el querido Juanqui, el amigo Pablo, Eugenio. Bueno, entre el amigo Pablo generalmente nombro los Pablos: Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido amigo Diego Segovia. Saludos a todos. Contamos también con amigos como Manuel, Rubén, Ricardo, Gustavo Pasaro, Fernando Azame. Bueno, un montón de amigos que están siempre colaborando, participando. Y bueno, Martín Cortés, Facundo Faraone, montones de amigos, montones de amigos. El canal cuenta con la participación estelar de un entrañable amigo, un hermano, si uno pudiese elegir un hermano, sería el querido Gregorio Casa. Y si tuviese una segunda oportunidad para elegir un hermano más, sería el querido amigo Miguel, con su aporte en los comentarios, siempre dando una visión objetiva, exacta, y además maneja la ironía y el sarcasmo como pocos. Bueno, notarán que estoy un poco mejor de la voz, si bien no estoy 10 puntos, pero ya por lo menos me puedo comunicar cómodamente. Quiero que sepan que en mi etapa de cantante, como todo muchacho, que le gustó quizás aprender algún instrumento o, bueno, poder cantar, eh, a las clases donde yo asistía de canto, había un muchacho que era tartamudo. Porque muchos me dicen, esto viene a colación, esta anécdota, pequeña anécdota que me tomo la licencia de contar, dado que ya me conocen como soy. Porque, bueno, los haters, los giles, comentan acá, pero también se hacen sentir por Instagram, por Facebook, quitándole la posibilidad al tiempo que tengo de leer algún comentario interesante. Leo alguna pavada de estas, bueno, me engrano. Venga, si estás tan mal de la voz como podés hablar 50 minutos seguidos, que esto, que el otro, me sos un mentiroso. Bueno, cuestión, volviendo al punto donde arrancamos, cuando yo estudiaba canto a los 16, 17, 18, había un muchacho, un compañero en aquella época, que era tartamudo, pero no tartamudo leve. Tenía un problema de tartamudez severo. Al momento de cantar, créanme que lo hacía mejor que uno. La verdad, eh, el ser humano tiene a veces esas cosas. Yo, por ejemplo, el último día que hice anoche no hice charlita, pero el último día que hice charlita, no estaba pudiendo hablar, o sea, no podía hablar, había ido al kiosco, no podía pedir una gaseosa. Bueno, con las limitaciones del caso, pero me posicioné frente al celular y pude hablar y desarrollar, y quedó el mensaje de lo que uno quería decir. Bueno, nada, simplemente a eso venía la anécdota, que a veces, para hacer lo que a uno le gusta, uno saca de donde por ahí no tiene. Eh, Entre paréntesis, un pequeño paréntesis, a la persona, no digo ni amigo, ni suscriptor, ni nada del canal, al señor Ludovico, no me acuerdo el apellido, la verdad no tengo interés en recordarlo. Bueno, en caso que traté de ser cortés, traté de ser amable, traté de ubicarlo por las buenas, pero bueno, Ludovico, si estás viendo este video, te comento que en base a tus comentarios reiterados, la respuesta es esta. En mi taller
tengo dos motores para armar. Si yo, con mis conocimientos rústicos o rudimentarios, como le llamás vos a mi preparación técnica, agarramos un motor cada uno. Si yo lo termino primero que vos, agarrás y te llevas este paquete para Mendoza, cara de pingo, Gil. No entendés las indirectas, evidentemente con vos no se puede hablar bien. Y bueno, y si tampoco terminaste de entender, agarrá, date una vuelta por mi taller y sobame el péndulo. Bueno, hechas los pequeños paréntesis que suelen suscitarse en el canal de Siciliano, cosa que no pasa en canales mucho más prolijos y chetos, ¿no? Pero bueno, tampoco pidan mucho de una persona tan falsa y vende humo. Eh, Obstinado y gil. Nada, si me das la invitación a que un día digas nos agarramos a trompadas, o cuando me cruces, verdaderamente muestres que tenés lo que tenés que tener. Como todas las charlitas y como todas las noches, el canal cuenta con la protección de mi señor San la Muerte, al cual amo. Bueno, si no se fueron todos todavía, me imagino al querido Ubaldo agarrándose la cabeza y diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Oh Dios. Nunca pasó esto en ninguna clase, en ninguna de mis clases de facultad, jamás pasó esto. Me imagino al amigo Gregorio con una sonrisa diciendo, es terrible. Y me imagino a tantos otros diciendo, me voy de este canal porque bueno. Si se quedaron, van a tener la suerte o no de ver algo que prometí que íbamos a hacer. Eh, Quizás un poco improvisado, un poco desprolijo, porque tengo unidades distribuidas por todos lados. Traje unidades del taller, dado que bueno, estoy hablando de Hadever y Watfow. Yo quiero armar los bolsos con las unidades para comenzar las tomas de contacto. Todavía no les hice el resumen del día, pero bueno, eh, por ahí lo vimos. Estuve trabajando, desarrollando las instalaciones de plomería, agua caliente, fría. La verdad que terminó quedando una instalación con 4 bajadas, 5 llaves de paso, una especie de sala de máquina. Después, el lunes, cuando vuelva al lugar, les voy a hacer el videíto, el videíto explicativo, mostrando. Dado que, bueno, en la semana que viene, dada la urgencia, o no la urgencia, pero quizás la necesidad de terminar ya con eso, voy a ir agarrando ambiente por ambiente en los cuales estuve trabajando y los voy a terminar. O sea, los voy a revocar, voy a hacer las pruebas correspondientes para que vean cómo es. Y nada, ya vamos a ir dando por cerrado ese trabajo también, si todo sale bien. Vieron cómo es. Uno propone, Dios dispone. Bueno, les hice un mini resumen. Hubo un montón de situaciones interesantes para filmar. Eh, no sé por qué me concentré tanto en lo que estaba haciendo que no me olvidé. Me dejé llevar y cuando vi ya estaba desarrollado. Y no tiene demasiado sentido quizás mostrar algo desarrollado, sino el usar las manos y lograrlo. Sé que no iban a tardar las preguntas en ¿por qué no usaste fusión? ¿Por qué te dedicas tanto a la rosca? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No tenés termofusora? Bueno, después aclararemos todas esas situaciones. Otra de las preguntas que tomo y considero buena leche es ¿cómo haces para sacarte el hidro 3 de las manos? Dado que yo lo unto, lo presiono, lo desparramo, lo dejo bien colocado en el accesorio macho como corresponde y en caso que se pueda limpiar, que o sea, por ejemplo las telas, cuplas, también le pongo a la hembra. Si son de diámetro considerable donde entran estos dedos, porque hay que limpiarlo, porque al apretar eso se cierra y reduce el diámetro. También tengan en cuenta no pasarse de ajuste, que ya vamos a hablar de eso.
no pasarse de ajuste, porque en algunos casos imita lo que sería el pasarse de temperatura en una fusión, reduciendo el diámetro de paso, o sea, reduce mucho el flujo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, vamos a lo que vinimos. Por lo pronto vamos a armar los bolsos que compré Watford. Los compré, como todos saben, en una ferretería de esas perdidas de Castelar, donde logré prácticamente, no le digo una amistad, pero una buena onda, una buena relación con el ferretero. Me mandó el PDF de todo lo que él puede conseguir de Watford. He comprado algunas cosas. Paralelamente, para los que no conocen la historia, yo tengo un conocido, un distribuidor que me proporciona herramientas de la marca Total, me vende herramientas de la marca Total, y bueno, habrá visto algún estado mío, no sé. Yo subo historias en Instagram, subo historias que por ende se suben en Facebook y además en los estados de WhatsApp. Y me dijo, vos andás buscando herramientas Hadever, yo te las puedo conseguir. Bueno, esas dos marcas las conocí de la mano del querido amigo Gregorio. La verdad que me entusiasmaron. No compré todo junto, he ido comprando. Así que bueno, compré también dos cartucheras, Kurkat o Katkurt, no me acuerdo cómo es, pero sin las esvásticas de martillo y no me acuerdo la otra herramienta que tiene, al mejor estilo Segunda Guerra Mundial, la cruz gamada. Pero bueno, nada, estas van a ser grises, pero las vamos a armar con unidades destinadas a service. Hoy vamos a empezar a separar un poco los elencos, más tirando a plomería, más tirando a electricidad, vamos a separar algunas unidades. Así que bueno, vamos a lo que vinimos. Voy a pararme un minuto a recoger los bolsos que tengo acá a mi izquierda. La verdad son muy lindos, no sé qué capacidad de peso pueden resistir. Les estaba diciendo que medio desprolijo el asunto porque algunas unidades las tengo en el taller, otras las tengo acá, por una cuestión que las he ido recibiendo y las he ido dejando en los dos lugares. O sea, hay veces llegaba de la ferretería que les comento al taller y bueno, las dejaba en el taller. Otras veces decía, bueno, el distribuidor me las podía alcanzar acá a mi domicilio y tengo un cesto de basura y siempre emboco. O si no la emboco voy y lo junto, quédense tranquilos. Y bueno, me iba quedando mitad y mitad. Hoy traté de juntar todo lo que tengo dando vueltas de una marca y otra para poder cumplir con este video, con esta charlita que había prometido hacer. La verdad, un bolso interesante, un cierre bastante digno, bastante digno. Si tengo que ser sincero, el de la cartuchera parecía más cojudo, pero no le tengo miedo, me parece que puede funcionar bien, con los cuidados, la verdad, bien logrado, bien terminadito, se lo nota firme el bolso, así que bueno, vamos a empezar. Tiene un par de bolsillos interiores, está lindo. Vamos a empezar por algunas unidades que ya quizás hemos visto, también tengo acá arriba algunas. Bueno, esta es una francesa total de 12 pulgadas, que yo algo comenté el otro día, pero bueno, la traje más que nada para comparar con las de Watford y las de Hadever para, bueno, por ejemplo, tenemos una cuchara de albañil de la marca Watford y tenemos una que la tenía acá hasta recién, acá está,
de la marca Hadever. La de la Hadever es de 6, la de Watford es de 8. Si me permiten, el material no es demasiado distinto. La terminación de las unidades tampoco lo son, no son demasiado distintas. Los mangos, se puede hablar de mangos en este caso, mantienen la misma anatomía. Es la sensación de empuñar un rodillo de pintar, pero créanme que mucho más cómodo. Quizás los que tuvimos la posibilidad de utilizar destornilladores machazos, por ahí teníamos esta misma sensación a la mano. Así que bueno, considero que vamos a empezar con unidades de plomería, así que en lo que es plomería yo pondría la de 8, dado que se trabaja con un poco más de material que en la electricidad. O al menos yo, cuando por ahí desarrollo alguna tarea, bueno, es más lo que rompo en plomería que lo que rompo en electricidad. De mampostería estamos hablando, porque no van a faltar los que hagan chistes fácil. Vos rompes todo en todos lados. Y vos rompes, llévate este paquete para Mendoza. Nivel de 22 centímetros, marca Watford. La verdad, unidad muy interesante. Tengo de varias marcas, incluso hasta de las marcas Carrefour. Estos niveles así chiquitos, a mí en alguna oportunidad me han servido para levantar pequeñas paredes, pequeñas construcciones. No les digo una pared de una casa, pero alguna pequeña construcción para por ejemplo, hacerle el nicho a una bomba elevadora, donde ponemos 6, 8 ladrillos y nivelar cada uno de ellos sin la necesidad de utilizar una regla. Lo mismo para controlar la pendiente en los caños cloacales, caños de desagüe. Bueno, un nivelcito interesante. Además, cuenta con la cualidad de ser imantado, o sea que lo podemos posicionar quizás en una regla metálica si somos albañiles, o bueno, si no, para corregir quizás antes de soldar algo, no sé. Está muy interesante, se lo ve bastante firme, tiene su marca orgullosamente puesta. Nada, podemos nivelar a 45 grados, podemos nivelar en forma horizontal y a la vez también en forma vertical. Una muy linda unidad. Bueno, plomería. No va a faltar la Stilson. Entre paréntesis, ahora en breve me paro y les voy a mostrar la de 8. Si la pueden conseguir, si pueden conseguir la Stilson de 8. Son muy pocas las marcas que la comercializan. Hadever es una de ellas. A mí la verdad me ha gustado mucho. Así que bueno, nada. Es una de esas herramientas que creo que no van a faltar en ninguna caja. Todo esto es potencial, producto de que todavía la toma de contacto no ha comenzado. Estamos armando los bolsos. En otros canales chetos le llamarán Patcaut o Patcaut o Pacao o Andala. Bueno, muy interesante la Stilson, la verdad. Una linda unidad, una linda unidad. Habría que probarla trabajando. Estuve trabajando con las de la marca Total, que ya mostré acá en el canal. Y créanme que son unidades que se la bancan en serio. Les he dado a lo macho y se la aguantó. Se las aguantó la de 12 y la de 14 y la de 10, que son las dos unidades que tengo. Se la han bancado muy
bien, muy linda herramienta, pesadita, a la antigua escuela. Sé que bueno, por ahí el peso, a los que nos gustan las herramientas pesadas, en un punto está bueno, en otro cansa. Trabajar en esta postura con una Stilson de 18 pulgadas pesada, cansa. Pero son buenas unidades. Lo mismo que la masa de 2 kilos. La masa de 2 kilos tiene un balance espectacular y muy buen acero. Yo no la pude lastimar. De hecho, le he dado con el sistema que ustedes saben que tengo de rotación prácticamente incorporado y ha ido bien. O sea, y tiene un balance que no cansa, verdaderamente no cansa. Se nota también el mango que trae, que es bastante antirrebote porque no ocasionó cansancio en el operario, como me llama el aparente Larry Gato Tools. Esperen un segundo que voy a buscar unas unidades más y vengo. Bueno, ya estoy de nuevo. De nuevo estoy de vuelta, como decían los chalchaleros. Estamos en la parte de plomería. Esta es la Steel Seaton que les quería mostrar de 8. Un verdadero chiche. Observen lo que es. Vamos a sacarle la característica pulserita que trae. Observen lo que es. Es un chiche. Un chiche. Bueno, la vamos a poner para que empiece a cumplir tareas. Después, bueno, tenemos llave francesa de la marca Watford, 12 pulgadas. La verdad me ha sorprendido la terminación, los detalles. Si la comparamos con la Total, no vamos a encontrar demasiadas diferencias. No hay demasiadas diferencias de una unidad sobre otra. Así que bueno, la ponemos a que cumpla funciones. Lo mismo que vamos a hacer con masa de 1,5 kg. Logré conseguir una de 1,5 kg finalmente. Porque esa de la marca Total que les cuento la tenía pensada de 1,5 kg y no había. Me trajeron la de 2. La verdad que me encantó cómo funciona. Pero bueno, la de 1,5 kg es la herramienta por excelencia. Para mí al menos. Así que bueno, vamos a poner para trabajar algunas unidades que tengo acá y me voy a parar con permiso de ustedes. Bueno, notarán que tengo distribuidas un poco las cosas. Es así. Vamos a anexar una pico del oro de nueva generación de la marca Total. Ha mejorado y mucho. Ha mejorado mucho. De hecho también vamos a colocar la de 12 pulgadas de la marca Inco.
12 pulgadas. Bueno, destornilladores. ¿Qué vamos a elegir para acá? Tenemos segmento liviano Watford. Para lo que es plomería, se podría trabajar con segmento liviano de Watford. No, deja de ver. Vamos de nuevo. Tenemos segmento liviano de Hadever. Pues se podría trabajar muy bien. pH2, pH1. Se podría trabajar cómodamente con estas unidades. ¿Qué pinzas vamos a poner? Bueno, yo creo que lo ideal para esto es la línea económica de Total. La pinza de punta, la económica, liviana, económica, jovista, como le quieran llamar. Pero me parece que es la indicada para estas tareas. Con el alicate que tiene que estar por acá, dando vueltas. Bueno, ya va a aparecer. Acá está, querido alicate. Hadever. Ya teníamos la de 12 Watford. Vamos con la de 10 Hadever, como para encarar una reparación. Y también vamos a colocar podría ser un martillito Watford chiquito para determinadas tareas, muy chiquito, lo veo muy chiquito. Creo que acá tengo, si no me equivoco, me voy a parar de nuevo. Uno un poquito más pesado, de la marca Inco. Este está cerca de los 500 gramos, para mechar un poco con la masa. Creo que es lo lógico. Lo que no puede faltar también, unidad que ya hemos visto, ya hemos presentado, la Stilson Watford. Este es un mix, casi se me engancha con la guía. Este es un mix que nos va a servir para trabajar cómodamente en varias situaciones. Obviamente, después voy a completar un poco el elenco con herramientas, llaves, alguna fresa para canilla, terrajas, o sea, un arco de sierra. Vamos a completar un poco, pero quería distribuir un poquito quizás las unidades que he ido comprando, que están pendientes de toma de contacto, y ya así dentro del bolso yo puedo salir a las distintas tareas con ya todas las herramientas preparadas, sin necesidad de andar renegando y pensando si puse, no puse. Bueno, ya va a estar todo acá. Lo que nos faltaría incorporar, si la tengo a mano, digo que no, es una francesa chiquita para lo que sería el bolso de plomería. Es la de 8 pulgadas de la línea Hadever. ¿Dónde van a aparecer tus favoritas, Tano? Las de gran apertura. Bueno, las de gran apertura, que ahora no las veo. No las veo donde están, sinceramente. Pero permítanme que me pare nuevamente.
Acá la tenemos. Acá la tenemos. La verdad que una francesa de 8 pulgadas abra esto. No la vamos a llevar hasta ahí, pero que abra esto ya es algo soñado. Quizás tiene un poco de juego, sí, pero bueno, como comentó el amigo, si bien yo no lo voy a hacer, pero como comentó el amigo Miguel, hay maneras de sacarle el juego. Yo en algún momento, cuando esto venía roscado, lo sacaba, le ponía una arandelita ahí, volvía a rearmar todo. Se podía trabajarse. Incluso en una época se me había desarmado una francesita una vez, de 6 pulgadas. Eh, Recuperé todas las piezas, el gusanito, todo, el perno. Lo apreté bien y le pegué una puntadita de soldadura. Muchas de las unidades que tengo, o varias de las unidades que tengo de llave prusianas, francesas, ajustables, tienen una soldadurita ahí. Les hablo de mi adolescencia, estamos hablando 30 y pico de años atrás. No por falencia de la herramienta, por una cuestión mía, de que, y si no, siempre estaba viendo si la podía apretar un poquito. Entonces, una puntadita de soldadura hacía que uno esté más tranquilo. Bueno, esta herramienta va a formar parte del bolso de lo que sería plomería. Habría que completar quizás con algún destornillador más, un cortafierro, pero bueno, ya podríamos decir que la gran mayoría de las unidades que compré para estas tareas que uno hace cotidianamente, todavía no llegué a la mitad de la capacidad del bolso, o sea que lo que pasa es que bueno, hay que ver el peso también que nos permite cargar, ¿no? Pero un lujo para sentirse un semicheto, ¿no? La verdad, espectacular. Para sentirse un semicheto, lindo bolso. Lindo bolso. Quizás un poco sobrecargado, puede ser, pero no lo veo tan sobrecargado. Bueno, vamos a armar el segundo bolsito con herramientas más direccionadas a lo que sería el segmento electricidad. El segmento de mis oficios, electricidad. Service, quizás. Para service vamos a armar las cartucheras. En esta ocasión, espero que se haya grabado algo porque veo que el ruido, todo el ruido que estoy ocasionando está al lado del micrófono improvisado. Así que bueno, los destornilladores Hadever segmento profesional van a formar parte de esta toma de contacto. ¿Verdad? Están buenos. Están los Watford también. Ya los voy a incorporar en otra cartuchera, en otro bolso. Pinza de punta de este segmento intermedio entre el antiguo y lo nuevo. Un par señalaron que este agujerito es para sostener clavito. Me parece perfecto. Yo lo uso para otras cosas. La verdad que mucho clavo tampoco pongo. Así que bueno, yo lo uso para otras cositas. Bueno. En este caso sí, el martillito chiquito. Sí, vamos a darle intervención al chiquitito de Watford, para probar Watford, y además que sea chiquito. Si no, creo que tengo un total bolita ahí que está pidiendo toma de contacto hace rato. Ya he desarrollado tomas de contacto en otras unidades, pero bueno,
pinza de punta, Wadfo, pinza universal o alicate universal, Wadfo también, alicate Wadfo aislado. La verdad, a juzgar por la presencia, es una buena unidad. Los grip con sus límites de carrera bastante bien sobredimensionados para que una mano generosa no se pase. Está lindo, una muy linda herramienta. La vamos a probar. Bueno, vamos a poner la cucharita Jadever. Pinza de 8 pulgadas, segmento liviano. Liviano, no le vamos a decir económico, es liviano. La caja en la caja, en el bolso. Ahora hay que acostumbrarse a decir bolso. Me costó acostumbrarme a decir el cartuchera. Ahora me va a costar acostumbrarme a decir bolso. Bueno, espatulita de la línea Wadfo. Así como todas estas herramientas que ven son económicas y están al alcance de cualquiera. Yo hace un par de meses que vengo comprando, juntando, y bueno, como ya saben, estoy desarrollando 2 trabajos relativamente interesantes o medianamente laboriosos para una persona sola. Entonces mis gastos están cubiertos. Todo lo que me sale por fuera de esos trabajos, cambio de automáticos de tanque, algún disyuntor, alguna fuga, alguna térmica, algún cortocircuito, algo de plomería, no sé, algún cambio de grifería, monocomando. Toda esa plata la destino a comprar herramientas. Por ahora, en esta época, estoy haciendo eso. Así que bueno, estoy armando 2 elencos para probar. El nivel, en este caso, compré 2, uno para cada situación, dado que tiene la misma importancia en la plomería que en la electricidad. Incluso en la electricidad hay muchas cosas más para nivelar. Cajas, tableros, bueno, tableros exteriores, muchas cosas que necesitamos saber que están derechas, que están a plomo, que están bien. Así que bueno, vamos a incorporar también un nivelcito o nivelito con las mismas características que describí anteriormente. Me faltaría, vamos a ponerlo acá abajo. Me faltaría incorporar esto es para probar. Después, bueno, seguirán sacando lo que corresponda o no corresponda, ¿no? Destornilladores del segmento liviano, en este caso sí, Wadfo. Bueno, vienen más unidades, van a ir a lo que es electricidad directamente. Pico del oro, símil cheta, que generalmente las de este tipo las utilizo en tareas de electricidad, las vamos a utilizar en el bolso de electricidad. Tenemos esta también aislada, que la vamos a incorporar como herramienta fiel, Bueno, a esto nos va a hacer falta pinza de punta y alicate, que por ahora no venimos viendo. Pero creo que tengo algo que les va a interesar, quizás a algunos.
cuestión de encontrar. Ahora creo que están viendo mi zapán en primer plano, pero bueno, va a valer la pena. Además de incorporar una pinza de punta, vamos a incorporar este cortacable, esta cizalla cortacable de la marca Jadever. La verdad que muchos youtubers famosos, más que nada uno, se vería tentado a hacer un cortando cables, pero no, la vamos a probar en obra, quédense tranquilos. Se va, estos bolsos no se van para Mendoza, estos bolsos se van para las obras. Alicate, Watford, pinza universal, Jadever, podría incorporar por las dudas, siempre hay que tener una francesita de 10 pulgadas, en este caso Watford. Como para completar un poquito. Buscapolo de la marca Total. Lo vamos a poner en el bolsillo acá del costado. Obviamente acá después voy a poner mi punta de prueba, todas las cosas que estamos acostumbrados a ver. Destornilladorcito Watford. Y bueno, creo que más o menos podríamos estar bien. Lo que está interesante para mostrarles, y por qué no ya incorporarlo, el alicate viene con todo este blister, este packaging que al amigo Gregorio no le gusta para nada. El alicate de alta palanca, cuerda de piano, Jadever. ¿Creyeron que iba a dejar un solo alicatecito? Yo que solamente corto cable con alicate y el alicate netamente corta cables, no, compré este. La verdad que la presencia, muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Qué quiere decir alta palanca? Que vamos a tener un 30% más de fuerza al momento de cortar o un 30% menos de fuerza al momento de cortar. En caso que no lo sepan, les cuento. Porque el pivot de la herramienta se encuentra más cerca del área de corte. En caso que no lo sepan, se los cuento. Para vos, Ludovico, también, que decís que mis rudimentarios conocimientos, el día que quieras, Ludovico, tengo dos motores igualitos. ¿Por qué igualitos? Porque con un amigo nos dedicamos a comprar remates judiciales de autos. En una oportunidad compramos 4 Corsas. Por orden de juez de la empresa Murata, compramos 4 Corsas. En esta oportunidad compramos 4 Gol. Hay 2 motores recalentados que los desarmamos y los armamos a nuevos. Hay 2 iguales. ¿Te animás a venir a mi taller? Trae tus herramientas, no vas a tocar las mías, ni se te ocurra. Un tipo ilustrado como vos, inteligente, con nombre de más que Gil, me imagino que tendrás herramientas para desarrollar esa tarea y no te tengo que explicar yo qué es un motor de combustión interna de 4 tiempos, y me imagino que lo sabrás poner a punto y todo lo que conlleva la inyección electrónica, inyectores, zona lambda y montones de cosas que hay para mirar. Me imagino que ya la tenés re clara, ¿no, Ludovico?
Pedazo de payaso. Bueno, y ahí tendríamos más o menos confortado el elenco de herramientas para electricidad surtido Watford HDB. Pequeña sierra para abrir Durlock. Las tengo de la línea Bremen, pero está cansada, jefe. Entonces vamos a dejarla dentro de él. Tiene la protección para el filo, porque créanme que sin esto lastimaría el bolso en serio. Esto corta y corta de verdad. Esto corta y corta de verdad. A ver, siempre me costó ponerlo. Ahí va. Ahí va. Esto siempre enfundado, el mejor estilo gaucho. Es más, si tendría un poquito de cinta aisladora, le doy unas vueltitas para que no se salga. Bueno, lo que queda del rollo. No se salga de la herramienta ante un descuido. Tengo un poquito más de presión la cajita. Pero para lo que se está trabajando hoy en día, Durlock, más que interesante. Bueno, y algunos pensarán, te faltó una pinza de punta interesante. Tengo esta que ya he comprado, he utilizado varias unidades de estas y me han dado muy buen resultado. Esta sería la tercera toma de contacto con las pinzas de punta de la marca Total. Bueno, como ya saben todos, es una pinza de 8 pulgadas, media caña, con un área de apriete ranurado, un área de apriete secundario dentado, en segmento de corte con su garganta de liberación, vamos a llamarlo como corresponde, o para darle un estilo distinto a cualquier semejanza que pueda haber con otro canal que no nos queremos parecer a él. Por suerte no. Por suerte no. Pinza de punta, muchacho. Y queda compuesto el elenquito de trabajo con herramientas Watford, con herramientas Hadeber, y vamos a empezar a probarla. Bueno, tenemos este destornillador que va con las puntas, que es del elenco que vienen todos, están todos los destornilladores, los trompitos. Lo que pasa es que algunos me quedaron en el taller, pero van a estar las dos cajas, los dos bolsos con unidades simétricas a, obviamente, el oficio. Así que bueno, hemos cumplido, hemos armado los dos bolsos, los dos elencos de herramientas de trabajo para sentirse un semicheto. Este tiene un poco de menos peso. Quizás la masa Watford de 1,5 kg la saque de aquel. Este yo creo que ahí está más que cómodo para llevar, traer. Incluso puedo poner algunas unidades más y trabajar tranquilo. Ustedes saben que no soy mucho de las puntas ni de los destornilladores cricket, pero bueno, quizás me dé a la tarea de probar este para, bueno, llevarle la devolución a algún amigo que quizás le interese. Lo vamos a incorporar al de electricidad. Después, como dije, esto se completa con elementos ya conocidos por ustedes, quizás algún destornillador Phillips largo, la punta de prueba. Bueno, lo mismo en el caso del bolso de plomería, irá el correspondiente cortafierro, alguna llave de caño más chica, quizás alguna fresadora para válvulas, pero eso lo voy a dejar para las cartucheras, que van a estar más orientadas al mantenimiento
al service que quizás a la instalación. También tengo pensado poner un juego de terrajas, media, tres cuartos, una, para poder desarrollar quizás una instalación de termotanque. Por ahí está armado en rígido y reemplazamos en polipropileno. El polipropileno no aguanta la alta temperatura, te revientan los codos. Generalmente se pincha el termo antes que pase eso en los codos. Y se asombrarían en la cantidad de casas que está rígido en polipropileno. Pero bueno, también se puede armar en flexibles, también se puede armar en su armada termofusión. Su amada termofusión. Así que bueno, gente, cumplí con el armado de los bolsos, describí algunas de las unidades. En el taller tengo la Inco de 8 pulgadas, la multifunción que le llaman. Esa obviamente va a formar parte, va a haber una en cada bolso, porque se ha ganado mi cariño, unidad que me encanta, unidad que trabaja bien, unidad que va perfecta. Muchos notaron que en el bolso de plomería quizás puse 2 pinzas de punta. Bueno, es para probarlas, Después sacaré la que considere que ya cumplió o que vea que no va. Pero vamos a ver cómo se comportan. La relación precio-calidad, al menos de estas herramientas. Por el momento podemos hablar de precios. Son accesibles. Jadever es cara, un poquito más cara. Se podría asemejar a algo de Inco. Watfow se caracteriza por ser económica. La verdad, son herramientas económicas. Vamos a ver si esa ecuación se traslada simétricamente a lo que es calidad. Yo la verdad que las miro la prusiana de 12, miro la prusiana de 12 de total y quizás hasta es más pesada. Pero bueno, capaz que en este momento no estoy siendo objetivo. Pero son unidades prácticamente iguales. Prácticamente. Salvando con la distancia, ¿no? Salvando los detalles que identifican claramente que estamos hablando de una Watfow, que estamos hablando de una total. Esta total, por ejemplo, yo en el anterior pedido que le hice al proveedor, estaba viendo si había alguna diferencia de espesor, la noté con un poquito más de juego. No horrible, no ese juego horrible, pero tenía un poquito más de juego. Pero era del otro modelo. Este modelo, el que viene con todas estas costillas, estos firuletes, que parece que es una tendencia que va a empezar a venir ahora. En una época eran las letras, las inscripciones. Por ejemplo, Industrias, Baco, Argentina, 026, Open, Made in, bla 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 bla, 0. Bueno, parece que ha mutado a todo este tipo de figuras y dibujos en la anatomía, ergonomía de la herramienta. Pero créanme que hay una diferencia sustancial. No digo en resistencia, he trabajado muy bien con los dos modelos. No tengo acá los dos modelos porque ya sería un desastre esto. Pero bueno, en el taller tengo los dos modelos que yo llamaba liviano de total y este que es un poco más pesado. Y verdaderamente hace honor. Yo las he castigado y no doblando fierrito. Las he castigado en uso y no se me han marcado, no se han zafado. Han logrado el objetivo. Quizás a una la llevé a toda su capacidad. No pude aflojarlo. Puse una 143, me paré arriba, aflojó.
imagínense la fuerza que estaba soportando la francesa de 12. Pero bueno, nada, son anécdotas, experiencias. Hoy quería dividir los elencos para que, primero y principal, porque son necesarios, hay que llegar a los domicilios. Yo ya, bueno, ya no les digo que estoy más allá del bien y el mal, pero hay gente que no, sé yo, tengo que llevar 3 herramientas, bueno, no sé, las pongo en una pequeña cartucherita. He llevado en una bolsa las herramientas. Ya está, tengo 30 y pico de años de laburo, me conocen, el que me llama me conoce, sabe, lo que menos mira es lo que llevo. Pero, muchachitos que están empezando, caen con su bolso de herramientas, prolijo, limpito, lindo, cómodo, colores llamativos para no perderlo de vista. Así que bueno, después armaremos las cartucheras Carcut o Curcat, no sé cómo se llama. En este no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. En este caso sin las esvásticas de herramientas. Así que nada. Les mando un saludo. Espero les haya sido grata esta charlita. Les haya gustado las unidades. Quedaron un par de unidades sueltas, obviamente. Son para, como dije, armar las cartucheras. Ya creo que lo dije tercera vez. Por ejemplo, esta Stilson Jade Verde 10 es la herramienta indicada para el service. Para el service, siempre una Stilson de 10 nos va a sacar de muchos apuros. Porque abierta a su máxima capacidad, nos va a permitir aflojar una unión doble de 3/4, que nos podemos encontrar a veces en bombas centrífugas o bombas periféricas o elevadoras. Entonces es una herramienta para tener en cuenta. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos mañana. Le tiré otra vez la llave arriba del cosito. Nos vemos mañana en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller. Saludo a los amigos de siempre. Un abrazo grande.